Estamos con el doctor David Rojas Paico, que forma parte del equipo de comentaristas de manera permanente en Ánfora 2021 para ir dando la ruta de lo que la interpretación de los profesionales, en este caso del constitucionalista, de las acciones que se están dando. Evidentemente un gobierno que tiene una visión totalmente diferente a los gobiernos anteriores va a tener detractores, y eso es normal en democracia, pero esa crítica también tendría que ser constructiva, y eso es por lo menos lo que nosotros practicamos en BIS Televisión. David, buenas tardes, buenos días. Todavía. ¿Qué tal? Todavía buenos días, estimado Néstor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, como siempre, dispuestos para comentar todo aquello de actualidad que se desarrolla en este programa para que la ciudadanía tenga un conocimiento objetivo de lo que está pasando en la realidad de nuestro país, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una constante, los medios de comunicación están exacerbando una serie de circunstancias, pero se olvidan de otras que también son importantes, como por ejemplo la lucha contra la corrupción. Pero con respecto a lo que estábamos escuchando, viendo el mensaje a la nación por parte de Pedro Castillo en el Congreso, yo le preguntaría a aquellos sectores de la derecha y de los medios de comunicación que exacerban las críticas, ¿dónde está el comunismo en ese mensaje? ¿Dónde está el chavismo en ese mensaje? En ese mensaje lo que hay es simplemente una propuesta para redistribuir la renta, porque ese es uno de los aspectos importantes que tienen que darse para salir de esta crisis en la que estamos, dentro de los cuales uno de los puntos principales es la reactivación económica, ¿no? Y entonces se tiene que apuntalar a una redistribución de la renta para poder favorecer a la gran mayoría que han sido impactadas con todo el peso de lo que es la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de representación, la crisis estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el pueblo no, y me refiero al pueblo mayoritario del resto del Perú, porque toda esta situación que se viene dando para satanizar un gobierno popular que recién empieza, solamente se está dando en Lima y en distritos donde vive gente que se resiste a admitir la necesidad de cambio y que cree que el Perú es simplemente ellos, y observa incluso algunos aspectos racistas, discriminatorios, ¿no? No pueden admitir que haya gente de provincias que tenga acceso a cargos públicos. Entonces, el tema central acá es de que tiene que haber cambios. Esos cambios están enmarcados en una agenda, y esa agenda la que propone es una redistribución de la riqueza que corresponde a todos. Estaba revisando un poco el mensaje que hizo la directora ejecutiva de la CEPAL, Alicia Ibárcena, en el mes de abril de este año, el 21 de abril de este año. Presenta una evaluación a nivel, obviamente, de todo lo que es Latinoamérica, y en lo cual está el Perú. Y entre uno de los aspectos importantes que es bueno tomar en cuenta es lo que señala como conclusión, y dice lo siguiente: la dinámica de crecimiento en el 2021 no logrará compensar la caída del 2020 y estará sujeta a fuertes incertidumbres por el acceso desigual a vacunas y al proceso de vacunación. Por otro lado, señala, entre otras de sus conclusiones, que se espera un lento crecimiento en los próximos años que hará difícil recuperar el empleo, remontar la informalidad y revertir los aumentos de pobreza y pobreza.
se profundizarán las desigualdades, sectores tecnológicamente intensivos tenderán a recuperarse más rápido en una región caracterizada por la baja productividad y la fragmentación de los sistemas de protección y la salud. Y por último, señala que el impacto mayor lo sentirán las mujeres en el proceso de participación laboral. Entonces, el panorama en el cual estamos está enmarcado dentro de la visión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y en ese panorama hay una propuesta de cambio de redistribución de la renta. Y es lógico que la derecha se resista a ceder sus privilegios, ¿no? Y cuando se habla de igualdad, se habla de plurinacionalidad, cuando se habla de dar oportunidad a los sectores fuera de Lima para que puedan desarrollar, pues se espanta, se rasga las vestiduras y en connivencia con los grandes medios de comunicación comienza a seguir satanizando al gobierno de Pedro Castillo como que quiere implementar un chavismo, un comunismo, un socialismo que solamente está en la fantasía de sus cabezas. Aquí nadie está pidiendo una revolución violenta, porque eso ya no puede existir. Desde la caída de la Unión Soviética, la vía violenta al poder no se puede practicar. Entonces, lo que hay que hacer es generar democracia de calidad. Y en democracia de calidad es la población, los habitantes de a pie, los vendedores ambulantes, los campesinos, los estudiantes, los informales, los desocupados, las minorías sexuales, todos ellos tienen que participar en esta gesta que significa redistribución de la renta nacional. Es una buena precisión, David, y yo agregaría al comentario un tema que lo vamos a tocar en el programa más adelante, porque vamos a entrevistar a un peruano especialista que vive en Suiza, que es especialista en seguridad nacional y en desarrollo nacional, el doctor Javier Gamero Kinoshita. ¿Qué es lo que ha dicho? Y esto es un poco tarea para la casa, David, ¿no? Que Suiza tiene los dos sistemas. Si hablamos de derecha e izquierda, de derecha con el tema del desarrollo del Estado, que tiene 3 nacionalidades el Estado suizo, y en el tema social con la izquierda, con la distribución de los servicios, que resulta, digamos, una referencia, y en el comentario anterior, que en esta oportunidad lo vamos a ampliar en esta entrevista que vamos a tener más adelante con Javier Gamero, que resulta sumamente referencial. ¿Cuál es la información que tienes, David, y el comentario finalmente de esta expresión de un compatriota nuestro que vive muchos años, tiene doble nacionalidad, es suizo y es peruano, y hizo esta referencia que puede ser una un camino, una ruta a seguir en lo que estamos tratando de generar en nuestro país, una democracia que sea la distribución para todos los ciudadanos? A ver, Suiza es un país europeo, obviamente. Su evolución histórica es muy diferente a la de Latinoamérica y mucho más a la de Perú. Para las fiestas patrias hicimos un artículo sobre el bicentenario y analizamos que somos una república fallida, porque es una república que no ha podido traducir aquellos principios de libertad, de igualdad, de bienestar social que modernamente existe, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Entonces, la república fallida, ¿por qué? Porque la independencia solamente fue para los sectores que en ese momento era la clase élite, ¿no? O sea, que quienes se independizaron realmente fue los españoles que se quedaron a vivir acá y los criollos que eran hijos de los españoles que habían nacido acá. Ellos fueron los que se independizaron.
Y esa misma casta política es la que ha atravesado durante toda la evolución del Estado peruano, hasta que ha habido puntos de quiebre ya en el siglo XX con la aparición de los grandes partidos de masa, como fue el Partido Aprista peruano, el Partido Comunista peruano, que de alguna otra manera comenzaron a convocar sectores populares, ¿no? Pero si tú te das cuenta de toda esa evolución que ha habido hasta llegar a una estabilidad con la Constitución de 1979, estuvo plagada de gobiernos, de golpes militares, ¿no? Ahora ya no se puede hablar de golpes militares, se habla de golpes blandos. Esos golpes blandos son aquellos que están siendo promovidos ahora por la derecha. Quieren de alguna manera declarar incapaz al presidente y se han trazado varias estrategias, ¿no? Incluso desde antes de la juramentación de Pedro Castillo ya venían invocando la ilegitimidad de las elecciones y el no reconocimiento a Pedro Castillo. Entonces, en ese lapso evolutivo ha habido puntos de quiebre muy importantes, como por ejemplo la reforma agraria en la época de Velasco, que posibilitó que mucha gente se incorporara al mundo urbano, ¿no? Ha habido un desplazamiento del campo a la ciudad. Y eso ha generado que aparezcan nuevas actividades, nuevos escenarios, nueva dinámica social, ¿no? Y dentro de esa época, ya en los 80, viene el tema del conflicto interno que también produjo un impacto dentro de nuestro país, ¿no? Salido eso, al momento de regresar a la constitucionalidad, ya estamos hablando del primer gobierno de Fujimori, ¿no? Que en el año 92 da un golpe de Estado, un autogolpe, y aplica el modelo neoliberal, el Estado neoliberal. Este modelo neoliberal tiene principios básicos como son la privatización de las empresas, la apertura de las fronteras y la desregulación de la economía. La apertura de fronteras no para las personas, sino para el capital. O sea, ellos no quieren que el Estado se meta en nada, que no regule nada. Esos son principios básicos. Y eso se traduce en un incremento brutal de las desigualdades. Y es lo que estamos cosechando ahora, después de 30 años de modelo liberal. Entonces, ¿qué es lo que se ha afectado? Se ha afectado el bienestar que había antes, que es el que existe en Suiza. En Suiza existe un estado de bienestar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Estado se preocupa en políticas sociales de satisfacer lo más elemental para la calidad de vida de la población. ¿Qué es lo que se ha suprimido en nuestro país durante 30 años de fujimorismo? Y por eso es de que se está satanizando el tema del cambio constituyente, porque sería tocar pues el privilegio de aquellos sectores económicos que quieren seguir medrando con la economía que ellos promueven, que es la economía neoliberal. Por eso es que me he tomado el trabajo de leer lo que recomienda la propia CEPAL. No podemos hablar que la CEPAL es comunista, socialista o chavista. Está claramente definido de que para poder llegar a una redistribución de la renta tiene que haber un mínimo de concertación, y nosotros hemos escuchado en el mensaje de Pedro Castillo que él está planteando justamente el tema de la industrialización del país, el tema del mejoramiento de la industrialización, las mejoras económicas. Todo tiene que ver con una concertación en democracia y bajo los patrones que establece el plan bicentenario de lucha contra la corrupción. Llama la atención que los medios de comunicación nacionales, como los periódicos que acabas de leer tú, no toquen nada de eso. A ellos no les interesa eso, tampoco se acuerdan de la lucha contra la corrupción. Ya nadie se acuerda, por ejemplo, de que para la señora acá era el requisito sine qua non ganar las elecciones para tener inmunidad, y que ahora está pendiente su peso con una petición de sentencia que es una espada de Damocles en su cabeza. Tampoco nadie se acuerda de que la construcción
cuyos componentes son copropietarios del grupo El Comercio. Entonces, todos los grupos todos los medios de comunicación, la derecha en su conjunto, lo que quieren es de que no haya pues estos cambios. ¿Por qué? Porque eso significa que sus intereses de alguna manera tengan que regularse, ¿no? Para poder darle satisfacción a las mayorías que están exigiendo, ¿no? Cambios en las políticas sociales. Estamos hablando de políticas sociales, estamos hablando de mejoramiento de la educación, mejoramiento de la salud. Entonces resulta que declarar en emergencia la educación significa comunismo. Hay un dato importante que acabo de ver en las redes, que significa que Buenaventura ha pagado algo así de 2.134 millones de soles en impuestos. Y me parece muy bien que lo haga, porque el Perú necesita recursos para poder aplicar su política pública. Pero yo entiendo que lo está haciendo porque Buenaventura quiere seguir implementando nuevos proyectos mineros. Y en buena hora que sea así, pero con responsabilidad social, es decir, que se respeten los derechos laborales de los mineros y que se respete el medio ambiente. Y digo esto ¿por qué? Porque gran cantidad de personas que trabajan en minoría son tercerizados, no tienen vínculo directo con las empresas y ganan sueldos de hambre. La mayoría de los mineros tercerizados ha votado por Pedro Castillo. Y te lo digo yo porque acá en Guaura conozco a un dirigente minero que trabaja en Chuchacua, ¿no? En la zona alta de Ollón, y me cuenta realmente cuál es su situación de ellos. Ellos están tratando de llegar al Congreso para que esta cuestión de la tercerización, por lo menos, de alguna manera, les permita mejores sueldos, porque el principio fundamental de justicia laboral es de igual trabajo y remuneración. Y en el sector minero, solamente los que tienen estabilidad, que son los menos, tienen mejor remuneración, y la mayoría que son tercerizados, es decir, que no tienen un vínculo directo con la empresa, ganan sueldo de hambre. Entonces, estos cambios son los que deben darse en una democracia de calidad. Y sobre todo, vuelvo a repetir, estos cambios solamente van a ser posibles cuando los ciudadanos de a pie, los desocupados, los ambulantes, los que venden periódicos, los ultrabotas, los campesinos, los estudiantes, todos ellos comiencen a debatir estos temas que a todos nos interesan. Ahí comienza a funcionar el proceso constituyente que nos debe llevar a una nueva constitución. Y todo en un escenario de democracia, ¿no? Un escenario democrático. Así es. Ahí hay un comentario que queremos compartirlo. Evelyn Capchi, de nuestros fieles televidentes, dice: muy buen comentario del doctor Vicente David Rojas Paico. Lo comparto contigo, David. Pero gracias también a Evelyn. Gracias a Evelyn por ese comentario. Y yo quería hacer el comentario siguiente dentro de la línea, que los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Y ya lo ha dicho también el presidente en su discurso presidencial. La publicidad estatal. No estamos hablando del tema de la obligación profesional y el compromiso empresarial de los dueños de los medios, que finalmente son los que deciden la línea editorial. Estamos hablando de ese principio elemental de comunicación. No se va a dar en el escenario. Entonces, pero hay unas alternativas, ¿no? Si no, el pueblo estaría ciego frente a la situación, y es la presencia virtual de los medios de comunicación, la radio, la televisión, periódicos virtuales que también están apareciendo. Me viene a la memoria Justo Medio, una revista que es la competencia de Caretas, que Caretas también tuvo su época de esplendor, pero que ahora no tiene la presencia mediática que tenía años atrás. Y estos medios, como Justo Medio, como protagonistas en el tema impreso, están siendo la alternativa.
y el apoyo que ha señalado el presidente en su mensaje a la nación, creo que va a ser sumamente importante. Y en el caso de la radio y la televisión, David, que tiene la llegada más rápida que un impreso, en el tema virtual, que ya no hay esa diferencia, pero que de todas maneras la radio y la televisión tienen presencia, estamos apareciendo. Y BIS se ubica en esa primera ola de medios para decir la verdad. Lo que estamos conversando no lo va a decir, no lo van a decir en los medios de comunicación, incluido el canal del Estado, como está en esta situación. Y yo quería agregar algo de la CEPAL a un tema que está manejando para el comentario David en este tema de la lucha contra la corrupción, que es importante conjuntamente con la lucha contra la pandemia, y que me hizo llegar el economista, el doctor Juan Sarabia, con respecto solamente a un tema, Reactiva Perú. Reactiva Perú, con Vizcarra, 60.000 millones de soles, 60.000 millones de soles. El 10% de esos 60.000 millones han ido a las pequeñas y microempresas, 10%. Y el 90%, estamos hablando de 54.000 millones, han ido a las grandes empresas. De escándalo. Eso es aplicable, ¿no? Eso es explicable, ¿por qué? Porque el gobierno le dio el dinero al sistema financiero privado. El sistema financiero privado le dio el dinero para que cobre un viento, pero ellos tenían una tasa diferenciada de 1% o 2%, no recuerdo bien. O sea que ellos ganaban por cada préstamo 7 a 8% de interés, porque eran préstamos con intereses blandos. Pero ¿cuál era el problema? Reactiva Perú era un proyecto para reflotar PES, que son las micros y pequeñas empresas. Pero un momento de la banca privada para decir que no se puede dar esto, ¿no? Es que las MIPES, la mayoría son informales, ¿no? A pesar que son las que más producen trabajo, la mayoría son informales. Entonces, como solamente se pudo prestar 10%, ese 90%, el sistema financiero hizo préstamos a sus propias empresas. Y entonces recibieron de Estado, si es el 10%, 54.000 millones de soles, recibieron para darle vuelta. Entonces, al final, siendo favorecidos ellos. Sin embargo, si tú analizas, claro, el mensaje de Pedro Castillo dijo: ya basta de intereses sucedarios a financiero y debemos inyectar dinero al Banco de la Nación para que preste con intereses blandos a los que realmente necesitan. Una excelente decisión. Eso no quieren, pues eso es lo que no les conviene a ellos. Exactamente, pero yo agrego algo más de información al tema, David, porque evidentemente la banca es la que ha manejado y maneja los intereses que le interesa, valga la redundancia, económicamente. De los 54.000 millones que ha entregado la banca, y esto es investigación, que ha entregado Reactiva Perú, y que han ido a las grandes empresas como el comercio, que le permitió despedir a periodistas, para mostrar solamente un ejemplo. El resto de dinero lo han convertido en dólares y están fuera del país. Entonces, esta es una tarea, eso es una tarea de la unidad de investigación financiera de la Fiscalía de la Nación y de la Policía Nacional. Sabemos que están en el trabajo y va a haber noticias sobre eso, pero eso es un escándalo que demuestra, claro, la urgencia de los medios de comunicación. El comercio está comprometido en este tema, como estuvo comprometido en otros temas de corrupción. Estamos en tiempo de cambios y las cosas hay que decirlas como son. Claro, estamos plenamente de acuerdo, Néstor. Yo creo que este programa está contribuyendo a la democratización
de los pensamientos de todos los ciudadanos, es decir, está creando las condiciones para que la ciudadanía plenamente informada de lo que está pasando en nuestro país desde el punto de vista económico, de las circunstancias por las cuales se han aprovechado mucha gente a costa de los fondos del Estado. También estaba viendo por ahí en los medios de internet de que hay una constante en el manejo de los dineros que se han destinado para la lucha contra el COVID-19. En la mayoría de los casos hay temas relacionados con malos manejos, aprovechamiento y inconductas funcionales que lindan con delitos contra la administración pública. En ese sentido, creo yo de que dentro de estos casos se tiene que reforzar la labor del Ministerio Público y del Judicial. Si bien es cierto, en el Poder Judicial ha habido el tema de los cuellos blancos, eso no significa que no haya jueces probos, pero lo que hay que garantizar es la independencia del Poder Judicial y fortalecer también al Ministerio Público, que vendrían a ser aquellos entes del Estado que estarían corroborando la lucha contra la corrupción, aunado a la participación ciudadana para denunciar cualquier acto de esta naturaleza que esté causando daño al erario nacional y por ende a todos los ciudadanos del Perú. Correcto, y creo que ya para terminar, yo había dado el ejemplo, David, de Suiza como referencia de democracia, pero creo que si tenemos que mirarnos en el espejo latinoamericano, Uruguay es el ejemplo. Uruguay es el ejemplo y tenemos ahí dos referentes. Claro, pero Bolivia. Uruguay, por el trabajo que ha hecho Pepe Mujica, ¿no? Creo que por ahí están las referencias de nuestra Mujica es un hombre extraordinario, ¿no? Es un hombre extraordinario. Vino para hablar con Pedro Castillo. Pero en Bolivia, los propios funcionarios del Banco Mundial, que ahora están trabajando para la Corporación Andina de Fomento, han señalado que en Bolivia el 75% de la población tiene estándares de calidad de vida de clase media. Y la base del saneamiento de su economía ha sido la nacionalización del petróleo. Entonces, quiere decir que una política soberana sobre los recursos naturales va a impactar en la redistribución de la red. ¿Y acaso me han dicho Evo Morales que es comunista, que es chavista, que es socialista? No, simplemente han aceptado una política soberana de Bolivia. En el Perú no, en el Perú se rasgan las vestiduras quienes están dentro del poder, porque la mayoría de los funcionarios públicos que están en el poder hasta antes de Pedro Castillo es gente que los coloca en sectores económicos de poder. Los funcionarios del Ministerio de Economía, la mayoría proviene del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces hay una especie de tutelaje sobre lo que es el manejo de la economía. Por eso es que a nosotros permiten tener políticas de industrialización. Quieren que siempre meros productores de materias primas. Y entonces cuando se plantean cambios como los que acaba de decir Pedro Castillo en esta parte de su mensaje que se ha reproducido el día de hoy, entonces se espanta. ¿Por qué? Porque eso significa alterar el status quo y van a perder dividendos y en desmedro de qué, en desmedro de sus propios intereses. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de una política nacional en materia de energía? El gas, por ejemplo, el gas de Camisea. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Repsol, porque saca todo el gas afuera a precio mucho mayor del que lo ha pagado. Y si eso se quedase acá, entonces bajaría el precio del gas y estaría al alcance de toda la población. Entonces, como esa no quieren que haya, porque eso significa alterar el gallinero, como comúnmente se puede decir.
Por eso es importante entender que no se puede copiar modelos ajenos en ningún país, pero sí se pueden los buenos ejemplos tratando de la realidad, a nuestra realidad. Luego, lo que decía María, tiene que haber creación histórica. O sea, es la misma población la que tiene que determinar si se cambia o no se cambia la Constitución. Y si el Estado debe tener una posición más fortalecida en materia de recursos naturales, de tal manera que pueda decidir por sí mismo y no sean las políticas económicas impuestas por los centros de poder internacional a nivel económico. Correcto, David. Y un agregado, Alto Perú es un poblado de la provincia, si no me equivoco, de Candarave, en Tacna. Nuestro saludo para ellos, que está en la frontera tripartita Bolivia y Chile. ¿Cuál es la situación? Tenemos material que lo vamos a mostrar en su momento. Bolivia, las casas tienen calefacción. Chile, las casas tienen calefacción. Alto Perú, abandonado por el gobierno provincial, el gobierno regional y el gobierno nacional. Tenemos material, lo vamos a presentar en su momento, pero lo dejo como referencia con el agradecimiento, David, porque estos temas son los que tenemos que ponerlo en agenda, porque estamos viendo la diferencia en un punto limítrofe de nuestro país y se llama Alto Perú, que tiene potenciales turísticos, productivos. Ahí tienen el suri, que es la avestruz, la versión sudamericana del avestruz, que es un ave extraordinaria, además de carne magra, y que lo tienen ellos. Hay una agricultura que necesita mucha ayuda. En realidad, en todo el país y en las zonas de frontera es donde tiene que darse la atención, y ese es materia de atención transversal de todos los ministerios. No hablamos de un solo ministerio, hablamos de todos los ministerios y de los gobiernos regionales, que también tienen una gran responsabilidad. Pero esa es la realidad de nuestro país y esas son las acciones en las que va a tener atención este gobierno. Y esperemos que lo haga lo más rápido posible, sobre todo por los servicios. El presidente habló de que en 100 días se iba a dar servicios básicos a las poblaciones más pobres. Quizás será un poco más por este tema previo de entrega de cargo, transferencias y todo eso. Pero esa es la realidad. Y si no es Uruguay, es Bolivia, como bien señalas, y esto sin ningún apasionamiento político, ni partidario, ni nada, es una realidad. Y lo decimos, Alto Perú es una realidad. Igual sucede en la frontera con Brasil, en toda la selva nuestra. Igual sucede... Hay que tener en cuenta también esto, si me permite decir una última palabra, hay que tener en cuenta que el próximo año la democracia se va a ejercitar electoralmente a nivel de los gobiernos nacionales, tanto locales, provinciales y departamentales o regionales, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que la derecha quiere desprestigiar a la izquierda como el lugar para que la izquierda no asuma gobiernos de carácter subnacional. Esa es una situación que ya se viene dando desde ahora. Hay una especie de organización y eso refleja la desesperación de la derecha de no tener más argumentos que la satanización a través del chavismo, del comunismo y sobre todo a la aparición de violencia que viene de esos sectores. La violencia actualmente se está acrecentando y viene desde la derecha porque no tiene argumentos para combatir las propuestas que nacen desde la izquierda, que nacen desde el pueblo. La propuesta del cambio constitucional es una propuesta que va a nacer o que está naciendo desde el pueblo, porque este modelo neoliberal ya no da para más. Totalmente de acuerdo, y hay que hacer cambios. Muy bien, muchas gracias, David. Está quedando en agenda un tema que espero que lo veamos el lunes, que tiene que ver con el Congreso Nacional, y que era uno de los motivos de la conversación, y que es el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta Patricia Chirinos,
que es hija de un gran congresista también, Enrique Chirino Soto, ha presentado una moción para reactivar la comisión especial encargada de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto está ya desde el jueves en agenda. Ese es un tema también que hay que conversarlo, David, y estará en la agenda del día lunes. Muchas gracias, David. Un abrazo. Correcto. Muy bien. Gracias también a ti. Nos vemos hasta el lunes. Muchas gracias. Y muchas gracias. Ya. Y acá me dicen arriba Alianza, no sé por qué, David. Producción. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Nosotros, amigos, gracias, David.